Bienvenidos a Tierra Templaria. En esta saga analizaremos los templarios, los caballeros de la Orden del Temple. Templanza, honor, fuerza, lealtad, coraje. Estos eran los pilares de unos monjes que cambiaron el curso de la historia. Su lema era Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino por la gloria de tu nombre. En el episodio de hoy abordaremos la vida cotidiana de los templarios, su rutina diaria, la oración, el entrenamiento, el trabajo y la vida en comunidad de un monje guerrero. Para entender la jornada de un caballero de la Orden del Temple, primero debemos analizar cómo se dividían las horas del día en los monasterios en la Edad Media, porque como ya sabemos, los caballeros templarios eran monjes guerreros. Las horas canónicas son una división del tiempo empleada durante la Edad Media en la mayoría de las regiones cristianas de Europa y que seguía el ritmo de los rezos religiosos de los monasterios. Cada una de las horas indica una parte del oficio divino, hoy denominado liturgia de las horas, es decir, el conjunto de oraciones pertinente a esa parte del día. Las horas canónicas son las siguientes: maitines, antes del amanecer; laudes, al amanecer, al alba; prima, primera hora después del amanecer, sobre las 6 de la mañana; tercia, tercera hora después de amanecer, sobre las 9 de la mañana; sexta, mediodía, a las 12 del mediodía, después del Ángelus en tiempo ordinario o el Regina Coeli en Pascua; nona, sobre las 3 de la tarde, hora de la misericordia; vísperas, tras la puesta del sol, habitualmente sobre las 6 de la tarde después del Ángelus en tiempo ordinario o el Regina Coeli en Pascua; completas, antes del descanso nocturno, a las 9 de la noche. Las horas se pueden dividir a su vez en dos categorías, atendiendo a su carácter de oficio: horas mayores, es decir, los maitines, los laudes y las vísperas, en las que era preceptivo que toda la comunidad se reuniera en la iglesia; horas menores corresponden a la prima, la tercia, la sexta y la nona. Según la regla benedictina, no era obligación, en estas horas menores, acudir a la iglesia, sino que al escuchar la trompeta o la campana, los monjes interrumpían sus labores y se ponían a orar inmediatamente en el lugar en el que se encontraban. Existe otra división de las horas canónicas, según correspondan al día o a la noche. Se consideraban horas diurnas las de prima, tercia, sexta y nona, y nocturnas las demás. Una aproximación de la jornada de un caballero templario según la jornada de la orden era la siguiente: en la madrugada, maitines en la capilla y revisión de los caballos y equipo en los establos; al alba, prima en la capilla y misa; hacia las 9 de la mañana, tercia en la capilla; hacia las 12 del mediodía, sexta en la capilla, misa si no se ha celebrado antes y revisión de los caballos y el equipo en los establos. Después, comida en refectorio. En días de ayuno se hacía una única comida al día entre las 3 y las 4 de la tarde. Tras la comida se rezaba dando gracias. Después de dar gracias, disponían de 2 horas de asueto. Hacia las 3 de la tarde, nona en la capilla y oración por los difuntos. Al atardecer, vísperas en la capilla y cena en el refectorio. Al crepúsculo, completas en la capilla, revisión de caballos y equipo en los establos. Los hermanos se retiran a dormir. Inicio del gran silencio. No se disponen de datos exactos de cuándo se realizaban los entrenamientos de combate, pero lo más probable es que se realizasen durante la mañana, independientemente de las ocupaciones civiles, que los templarios se reparten siguiendo las órdenes de su comendador y del servicio militar. Su existencia es la de los monjes, y tanto sus jornadas como sus obligaciones se dividen en horas canónicas. La regla subraya
repetidamente la primacía absoluta de la religión. Todo hermano del temple debe saber que no hay nada a lo que esté tan obligado como a servir a Dios, y en ello debe poner toda su aplicación y su entendimiento, especialmente en oír el santo servicio, porque nadie debe faltar ni hurtarse a ello en tanto que pudiere. Porque como dice la regla templaria, si amamos a Dios, debemos escuchar y comprender en agrado sus santas palabras. La primera obligación consiste en honrar el lugar del servicio divino, es decir, en conservar primorosamente la capilla templaria y comportarse dignamente en ella. La vestimenta descuidada o escasa está prohibida. Al menos, cuando se canten las horas, hay que presentarse con el manto anudado al cuello o cerrado por el broche. Cuando se llame a maitines, a las 4 de la madrugada en invierno y a las 2 en verano, el templario se levanta, se calza, se endosa su manto y se dirige a la capilla. Puede permanecer en ropa de dormir, pero debe tener sus calzas y sus zapatos puestos, y sobre todo el manto anudado. Algunos llevan capucha. En la capilla, los hermanos oyen cantar maitines tranquilamente y en paz. Deben rezar o escuchar 13 Pater Noster. Al salir de la capilla después de los maitines, en la oscuridad, deben ir a las cuadras para ver a los caballos y dar las órdenes pertinentes a los escuderos. A continuación, pueden volverse a acostar, pero no deben dormirse de nuevo sin haber rezado un Pater Noster con el fin de que Dios les perdone si hubieran cometido una falta menor o roto la regla de silencio. Cuando suena la campana de primas, cada uno se levanta apresuradamente, se viste, se calza y se dirige a la capilla. Es el momento en que se celebra misa, que debe oírse devotamente y en toda su extensión. Si se celebran 2 misas durante la mañana, se aconseja a los hermanos que las sigan, lo que no les dispensará, sin embargo, de escuchar las horas tercia y de mediodía. En cualquier caso, está terminantemente prohibido tomar cualquier alimento, sea este el que fuere, antes de haber oído o rezado los 60 Pater Noster obligatorios, 30 por los muertos y 30 por los vivos. Antes de la comida en común, se da la bendición y se reza un Padre Nuestro. Se dan las gracias en la capilla al salir del refectorio, luego se oyen las vísperas y las horas nona y completas. Cada una de las horas se acompaña de 13 o de 18 Pater Noster. Los que se dedican a la Virgen se rezan o se escuchan de pie y sentados aquellos que se dediquen al santo del día. Pero las plegarias por Nuestra Señora inician y concluyen la jornada del templario. Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam, no por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por la gloria de tu nombre.